¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder saludarles una vez más. Sin duda alguna, pues como hemos dicho en cada uno de los estudios, Dios ha sido maravilloso y nos ha permitido llevar a cabo estas meditaciones que están en el libro de Marcos, que forma parte de los 66 libros de la palabra de Dios. Aquí en este Evangelio hemos destacado diferentes circunstancias y eventos que marcaron el ministerio de Jesús, desde su inicio, desde sus conflictos, desde cada una de las cosas que llevaron a demostrar que verdaderamente era el Mesías. Pero faltaba algo por concretarse, y eran los eventos que lo encadenan a sus momentos finales de su vida terrenal. Aquí, en este momento, yo les quiero invitar a que junto a mí usted abra su Biblia, si lo puede hacer, en Marcos capítulo 14, que aquí se nos va a narrar parte por parte todo lo que sucede hacia el camino que lleva a la aprehensión de Jesús. Y justamente este título nos recibe, apresado y juzgado. El texto central para esta lección se encuentra en Marcos capítulo 14, versículo 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Un momento crítico en la vida de Jesús, pero lo vamos a estudiar más adelante. Sin antes, por favor, acompáñenme a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque eres bueno en gran manera. Muestra de tu bondad y de tu misericordia nos permites aún estudiar tu palabra, para que nos preparemos para estar listos previo a tu segunda venida. Gracias por eso. Abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues iniciamos ahí en el verso 1 al verso número 11. En ellos, en estos textos, nosotros vamos a encontrar diferentes circunstancias, acciones que marcaron estos momentos tan importantes. Como primer lugar, si leemos del versículo 1 al versículo 2, nos vamos a dar cuenta que se nos habla acerca de qué fecha era o qué circunstancia o qué evento se vivía en aquel entonces. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Y decían, no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Acá podemos notar que algunos líderes religiosos y la gran mayoría de personas de aquel entonces vivían una fecha muy importante, la famosa Pascua, en donde también se encontraba la fecha de la fiesta de los panes sin levadura. Este era un evento muy importante que vamos a detallarlo más adelante. Pero en medio de estos días que se conmemoraba esta victoria de salir de esclavitud de Egipto de parte del pueblo de Israel, estos líderes religiosos, en lugar de gozarse, en lugar de disfrutarlo, aquí este texto nos dice que se reunieron para prender a Jesús, o sea, arrestarlo, para engañarlo y matarlo. Aquí Marcos 14 nos introduce con esto como una historia sándwich tan conocidas en estas lecciones que hemos estudiado. Y luego de esto podemos notar que en los siguientes textos, que es del 3 al 11, vamos a encontrar una comparación entre una mujer que personalmente podemos decir que es María Magdalena y Judas, uno de los 12 escogidos para ser discípulos de Jesús. Jesús, estando en Betania, queridos amigos, estaba en casa de Simón el leproso. De pronto viene una mujer y dice el texto que esta mujer traía un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esta mujer cumple con el ungimiento del Mesías, el ungimiento de Jesús, y lo hizo con un perfume muy caro que tendría hoy en día el valor de un salario anual. Es decir, es una cantidad enorme. Y esta mujer vino, lo quiebra y lo rocía o lo pone sobre la cabeza de Jesús. Rápidamente vienen algunos
que estaban en ese lugar y dice que se enojaron entre sí y rápidamente exclamaron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume o de dinero? Con esto se pudo haber vendido por mucho más su precio y se pudo usar para dárselo a los pobres. Pero aquí podemos notar nosotros que de cierta manera es un punto importante, un punto muy interesante. Pero, queridos amigos, también podemos notar la hipocresía de los corazones de aquellos hombres. Y hoy en día podemos notar también muchas hipocresías. Y es que cuando reconocemos a Jesús, cuando estamos más cerca de Jesús, reconocemos nosotros que somos menos dignos de estar cerca de Él. Reconocemos que necesitamos su perdón y su misericordia. Reconocemos que Él es grande y glorioso. Pero todas esas personas por momentos se olvidaban de reconocerlo. Pero esta mujer lo reconoce y Jesús admira esto porque dice que por qué ellos se molestaban. Buena obra había hecho esta mujer. Y dice el versículo 7: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y entonces aquí hay algo más bonito en esta historia que Jesús lo deja bien específico. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Se imaginan formar parte de un evento importante para Jesús y que usted haya sido esa persona utilizada por Jesús para cumplir una misión? Pues de esta manera es recordada esta mujer. Pero también vemos más adelante en el versículo 10 que se acerca y se conoce cómo inicia la traición de Judas. Vamos a encontrar que hay dos personajes paralelos. ¿Por qué paralelos? Judas y María Magdalena, o la mujer que se menciona acá, porque eran seguidores de Jesús, conocían a Jesús, pero con actitudes opuestas. Dice que esta mujer conocía el gran valor que tenía Jesús y ni aun con el perfume más caro podía completarlo. Pero ahora vemos Judas, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Aquí nosotros podemos resaltar que en todo momento Judas siempre se interesó por dinero. Incluso era un hombre preparado. De los discípulos podríamos decir que él junto a Mateo eran grandes hombres preparados. Incluso él era el tesorero del grupo. Y podemos ver en otros evangelios que un día que de pronto Judas tomaba dinero de la canasta que tenían los discípulos y se lo robaba. Entonces podemos ver que Judas en todo momento siempre desvió su mirada de Cristo. Pero aparte de eso, podemos resaltar que Judas era uno de esos judíos que creía que el Mesías iba a tomar venganza terrenal. Y justamente en uno de los textos del linaje de White se nos narra que Judas pensaba que al entregar a Jesús iba a adelantar la misión de empezar esta revolución que iba a levantar al pueblo judío. Incluso Judas se iba a sentía en su corazón que él iba a ser merecedor de grandes recompensas porque de pronto pudo haber pensado que Jesús le iba a agradecer por entregarlo. Pero esto solo muestra que a pesar de que María Magdalena, a pesar de que Judas compartieron con Jesús y aún más, Judas estuvo más de cerca con Jesús, no fue posible ponerlo por encima de todos sus deseos. Esto es algo inolvidable. ¿Qué huella estamos dejando nosotros? ¿Qué estamos marcando nosotros para los demás? ¿Qué testimonio estamos dando? Quisiéramos ser recordados como alguien que valoró a Jesús sabiendo que nada podría pagar ese valor, o como Judas, que puso sus deseos por encima de los de Cristo. Es una pregunta reflexiva muy importante.
Y luego continuamos a un punto muy importante que es la institución de la cena del Señor. A partir del verso 12 se nos va a narrar diferentes aspectos, pero a partir del versículo 22 nosotros podemos notar algo importante. Primero, solo quiero regresar un poco a Marcos 12, pues dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Solo quiero resaltar aquí algo muy importante, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué dice? Cuando sacrificaban al cordero de la Pascua. Pongan mucha atención en esto. A partir del versículo 22, nosotros vamos a empezar a encontrar cómo Jesús bendijo el pan y cómo bendijo el vino. Cuando tomó el pan en el versículo 22, dice, tomad esto es mi cuerpo, dando a entender algo muy interesante. En ningún momento de estos textos usted va a encontrar que en esta comida de la última cena existió un cordero físico. ¿Sabe a qué voy? Pues que Jesús era ese cordero que iba a ser sacrificado y estaba generando algo importante que hoy en día conmemoramos, que nos recuerda de ese nuevo pacto que Jesús estaba haciendo. Pero este nuevo pacto también estaba constituido desde hace mucho tiempo. Pero antes quiero leerles aquí el versículo 23. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos o el reino de Dios. Acá, queridos amigos, Jesús estaba reafirmando este nuevo pacto que tenía. Porque dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Y dónde está esto? Pues usted y yo vamos a ir a Jeremías en su capítulo 31, versículo 31 al 34. Vean lo que dice. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y oigan, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bellas promesas que encontramos en Jeremías que ahora Jesús estaba confirmando. Entonces, nosotros también podemos encontrar que Jesús cita Zacarías 13:7 y vamos a leerlo para tenerlo presente. Levántate espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Yo tornaré mi mano contra los pequeñitos. Aquí, queridos amigos, ya vamos más o menos entendiendo el propósito de esta cena. Era más que una despedida de Jesús con sus discípulos. Era un nuevo pacto que estaba siendo confirmado, algo que iba a suceder. Y aquí nosotros podemos ver que se tocan tres temas importantes. Primero, vamos a ver que se habla de la huida de sus discípulos. En este nuevo pacto, también Jesús menciona
que él tendría que morir, porque también menciona desde antes, ahí en el versículo 17, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces Jesús anuncia que lo van a entregar, que tiene que morir y que al ser aprendido también estaba anunciando la huida de sus discípulos, porque dice allá en lo que acabamos de leer de Zacarías que cuando el pastor sea herido de espada, las ovejas se dispersarán. Y Jesús era ese pastor y es ese pastor que vela por cada uno de nosotros. También anuncia su resurrección. ¿Y cómo hace esto? Pues si nosotros seguimos leyendo, que dice el versículo 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús anuncia su resurrección y luego de anunciar esa resurrección, viene algo doloroso que acabo de mencionar, que es que Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. Y pongamos mucha atención a esto, porque Pedro amaba a Jesús, pero no había desarrollado la madurez suficiente para ese amor. Y Pedro, en todo momento del Evangelio, podemos notar que él siempre dijo, Señor, yo te protejo, yo voy contigo, yo te creo. Y aquí mismo dice en el versículo 29, aunque todos se escandalicen, yo no. Señor, aunque todos se asusten, que todo está en tu contra, yo ahí voy a estar contigo. Pero Pedro era más emocional porque él amaba de palabra, pero aún le faltaba completar ese amor desde su corazón. Por eso no había la madurez todavía. Entonces, aquí se anunciaron tres eventos importantes que suceden en esta institución de la Santa Cena. Y acá nosotros vamos a ver que la predicción jugará un papel crucial en la escena del juicio de Jesús y la negación de Pedro. Por ello también juega un papel crucial acá. Aquí, queridos amigos, vemos que Jesús en todo momento quiso comunicar todo lo que iba a suceder. Quería dar a entender todo lo que iba a hacer por su pueblo. No para dar lástima, sino al contrario, para que el pueblo estuviera gozoso de que por fin serían libres del pecado. Y como leímos en Jeremías capítulo 31, también sus pecados iban a ser olvidados y el pecado de cada uno de nosotros, cuando venimos a Jesús, pedimos perdón de corazón, esos pecados quedan borrados. Así de grande es la misericordia de nuestro Dios. Pero luego de todo esto, ya de anunciar todo eso, se imaginan la presión que tenía Jesús. Porque muchos pueden decir, es que qué fácil, porque era Jesús y él en todo momento pues pudo utilizar su poder para poder evitarse el sufrimiento, los sentimientos o el dolor que pudo vivir. Pero no, queridos amigos, él tuvo que vivir como hombre como la naturaleza de cada uno de nosotros, a diferencia de que Él siempre estuvo en comunión con Dios. Y lo vamos a ver aquí nuevamente en el título de la lección Getsemaní. A partir del versículo 32, vinieron los discípulos a un lugar, a un monte llamado el Monte de los Olivos. Y entonces, después de ahí, Jesús invita a uno de sus discípulos, que en este caso era Pedro, Jacobo y Juan, que se fueran con él, aún más adelante. Entonces, Jesús dejó a 8 apóstoles en la entrada mientras se estaba adentrando a este huerto y luego pidió a estos tres que entraron que velasen con él. ¿Se recuerdan de qué va acompañada la palabra velad? Claro que sí, velad y orar. La oración y no, perdón, no hay preparación sin oración. Por eso hay que estar atentos en comunión y siempre orando. No hay preparación sin oración. Y por eso Jesús le invita a sus discípulos que lo acompañen a orar. Y vean ahí el texto que dice Jesús en el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora.
Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta es clara muestra de que Jesús realmente estaba sufriendo aquel momento, que estaba preparándose para esa hora. Y en medio de su naturaleza humana, Él le pide a Dios de manera muy especial que si puede pasar de Él esa copa, que por favor tome en cuenta su oración. Pero Jesús deja un ejemplo muy importante, que no se haya, no su, Él dijo que no se haya hecho como yo quiero, sino como sea tu voluntad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida? Y por misericordia y por bendición, sabemos lo que sucede con el resto de la historia. Dios le dice, Dios en sus planes tenía algo definido y Jesús tenía la comprensión y el entendimiento de que Dios tenía un propósito con él y a su petición no era posible concederla en aquel momento porque él tenía el plan de salvación para que usted y yo hoy gocemos de esa gracia maravillosa. Jesús lo aceptó porque entendía quién era Dios. Y acá nosotros podemos ir resaltando el valor que Dios tenía, ese valor tan importante. Y continuando, podemos ver también que Jesús estaba sudando sangre. Esto lo vemos en otros evangelios. Y esto está comprobado científicamente. Cuando usted está bajo mucho estrés, bajo mucha presión, nerviosismo, existe una condición que lo impulsa a sudar sangre. Entonces Jesús estaba sudando de esta manera, estaba afligido y estaba de cierta manera preparándose para lo que iba a acontecer tan pronto. Y luego va con sus discípulos, a los cuales había invitado a velar y orar, y va con ellos y los halló durmiendo y dijo a Pedro en el versículo 37, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Muchos podemos decir, estos discípulos de verdad que dan tanto de qué hablar. Solo tenían que orar con Jesús. Queridos amigos, esto va más allá de esa oración. Recordemos, la oración nos motiva para la preparación. No sé cuántos en nuestro cristianismo estemos dormidos, estemos justificando nuestros actos, porque si había alguien que tenía razones para justificar, eran esos discípulos. Habían caminado tanto, habían aprendido mucho, estaban cansados. Y si Jesús también hubiera buscado justificarse, él tenía mucho mayor la razón de su justificación. Pero es que esto no es buscar justificación de mis actos, esto es velar y orar. Y entonces Jesús vuelve a este monte Getsemaní y luego regresa y nuevamente están durmiendo. Y menciona las mismas palabras. Y luego vino la tercera vez Jesús y los halló durmiendo otra vez. Y aquí viene un texto muy importante y una frase importante en esta situación. Verso 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta. La hora ha llegado. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me entrega. Qué triste sería que un día nosotros, por haber dormido, por estar cómodos, por buscar justificaciones, llegue la hora y que no estemos listos. Jesús estaba listo. Jesús había pasado un momento crítico. Sus discípulos, que también eran sus amigos y su hermano, no pudieron acompañar a Jesús. Y no oraron, no velaron. Y ahí está el problema, no estaban listos. Pero eso no es impedimento para que la hora llegara. Y eso mismo les invito a ustedes a analizar. No es nuestro tiempo, es el tiempo perfecto de Dios. Y cuidado con que estemos durmiendo, estemos cómodos, estemos justificando nuestras acciones. Porque qué triste sería que un día llegue la hora y las palabras que escuchemos, apartados de mí, hacedores del mal.
Y justamente por falta de preparación, vamos a ir al siguiente título, que es Dejando todo para huir de Jesús. Ya todos conocemos que que Judas viene ante Jesús, lo besa y con eso da la señal de aprehensión. Pero esto nos da algo muy interesante. Judas quería ocultar lo que verdaderamente estaba haciendo, creyendo que Jesús no iba a saber que él lo entregaría, creyendo que los discípulos no iban a saber que él lo iba a entregar. Y es que un beso en la mejilla es un significado de cariño que existe en diferentes partes del mundo, pero que antes era más notorio también. Y con este gesto, Judas se entrega a Jesús. Y vemos aquí en el versículo 43 en adelante que se nos narra todo esto. Después del beso de Judas, dice el texto 46, entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero así es para que se cumplan las escrituras. Jesús, como siempre, sola escritura, recordando esos dichos tan importantes que estaban en la Biblia, esa profecía tan importante, porque era el plan de salvación. Y entonces acá nosotros podemos notar que ellos a escondidas, Judas, por amor al dinero, por creer que estaba haciendo algo bien, por creer que estaba cumpliendo con algo, él entrega a Jesús. Y aquellos hombres, para no tener problemas con el pueblo, aprendieron a Jesús. No había razón para tomar a Jesús, para arrestarlo. La única razón que había era la que Jesús había dicho, pero que ellos no conocían, que él debía morir en sacrificio por nuestros pecados para que nosotros recibamos esa victoria junto con él. Y entonces vemos que luego se nos acerca este concilio que se nos cuenta, pero antes vemos ahí un pedacito de texto en el versículo 51 al 52 que dice, pero cierto joven lo seguía cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto va de la mano con el versículo 50, donde dice, entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. En ese momento en el que arrestan a Jesús, sus discípulos huyen, corren, se van a esconder. Y también este joven que huyó, algunos creen que este joven fue Marcos, pero es poco probable. Pero vemos que aquí representa algo muy interesante. Los discípulos dejaron todo para huir de Jesús, al igual que este joven que está ahí. Tenía una manta que lo cubría y esto para muchos puede ser cómico porque dice que aquel hombre solo llevaba una sábana y por salir huyendo dejó tirada la sábana y se fue desnudo. Hay muchos que prefieren dejar todo antes que seguir a Jesús. Prefieren dejar su salvación, su bendición y dejan de lado abrir la puerta de su corazón porque no quieren seguir a Jesús, porque se dan cuenta de los retos que tiene el ser cristiano. Pero por eso hay que estar velando y orando para que estemos firmes en lo que creemos y firmes en la fe. Y luego viene Jesús ante el concilio y podemos notar que no tenían con qué juzgarlo. Empezaron a inventar cosas en el Sanedrín, pero nada concordaba. Ellos sabían que no eran suficientemente capaces de poder acusar a Jesús porque no había nada. Entonces, de pronto a uno de estos líderes se le ocurre preguntarle, ¿eres tú Cristo, el Hijo del bendito? Ya después de tanta discusión, de tanto pelear, cómo iban a acusar a Jesús, este hombre hace esta pregunta y Jesús le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
que Jesús estaba otra vez con la escritura, refiriéndose a Daniel capítulo 7, versos 13 y 14, confirmando nuevamente la profecía. Y aquí nosotros podemos ver, queridos amigos, que Jesús reafirmó esto tantas veces. Pero estos hombres, que en todo el momento tuvieron controversias, en todo tiempo buscaron cómo acusar a Jesús, al fin tuvieron una oportunidad. Y, y esto solo nos refleja que todas las preguntas, todas las dudas sobre quién era Cristo jamás fue para entregarse o conocerlo verdaderamente. Siempre fue para que sus intereses no fueran rechazados como por todo el pueblo. Este era el verdadero miedo de aquellos líderes religiosos. Por falta de amor y por poner sus intereses por encima de todo, perdieron la oportunidad de ver de cerca a Jesús. Esto es un gran punto reflexivo para nuestra vida. ¿Qué tanta importancia le estamos dando a Jesús? No sabemos. Jesús pasa por todo esto, le inventan algo, están tratando de acusarlo por algo falso, y luego de que Jesús dice que era el Cristo, vino el sumo sacerdote, rasgó sus vestiduras y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y todos empiezan a golpearlo, a condenarlo, incluso le taparon los ojos para que él, para burlarse de él, porque ellos decían, profetiza, y le daban puñetazos con los ojos tapados a fin de tentar a Jesús. Pero Jesús conocía por su comunión y por su conexión con Dios que eso debía cumplirse. Y como él dijo, que sea lo que Dios quiera, que sea la voluntad de Dios. Y por esa voluntad, usted hoy, al igual que yo, gozamos de esa bendición. Yo no sé cuántos problemas estemos teniendo, qué dificultades estemos pasando, pero Jesús ya hizo todo por nosotros. Lo más difícil, vean todo lo que pasó. Dice que hasta los guardias le daban bofetadas. Y yo quiero finalizar esta lección con algo muy interesante, la negación de Pedro a Jesús. Jesús había dicho que no iba a cantar 2 veces el gallo antes de que Pedro lo negara 3 veces. Pedro amaba a Jesús, había vivido con Jesús tantos momentos, había dicho que él pelearía por él. Era un discípulo que se había entregado a Jesús, que había recibido sus bendiciones, que había conocido la gloria de Jesús, que era un amigo íntimo de Jesús. Y Pedro, en aquel momento, iba repitiéndose lo que Jesús le había dicho probablemente. Pedro fue el único discípulo que dice la Biblia en este evangelio que siguió todo el proceso de la aprehensión de Jesús, del juicio de Jesús. Lo hizo a escondidas. Y de pronto vino alguien, una criada, que era de un sumo sacerdote, y dice, oigan, él también estaba con Jesús. Y entonces vemos en el versículo 68 que dice, pero él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Cantó la primera vez. Ahí Pedro tenía una llamada de atención de parte de Jesús. Recordó las palabras de Jesús, que le dijo, no cantará 2 veces el gallo antes de que tú me niegues 3 veces. Y suena el primer canto del gallo. A veces Dios nos da esas oportunidades para que nosotros aprendamos a escuchar, aprendamos a entender y saber que nunca es demasiado tarde para aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero Pedro, pensando en eso, con tristeza, con dolor, queridos amigos, también tenía miedo y nuevamente esta muchacha, esta criada, dice, pero sí, él es uno de ellos. Y nuevamente Pedro lo volvió a negar. Y luego después
Vinieron ya varias personas y le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar te delata y eres semejante a ellos. Y entonces Pedro, por su miedo, empezó a maldecir y a jurar y a decir: no conozco a este hombre, no sé de qué me están hablando, por qué me están acusando de esto, hagan con él lo que quieran, yo no tengo nada que ver. Y de pronto, el segundo canto del gallo. Qué tristeza. Y así va a ser aquel momento cuando estemos en el cierre del tiempo de la gracia. Queridos amigos, si hoy en lo poco nos cuesta ser fieles, ¿cómo será ese momento en el que su vida o la de su familia sea decisión para seguir o no a Cristo? No podemos juzgar a Pedro porque no es más pecador que nosotros. Pero la historia de Pedro, nosotros también podemos dejarla con una gran llamada de atención. Pedro dice que después de negar 3 veces a Jesús y de recordar estas palabras, dice que pensaba y lloraba, la conciencia lo cargaba y él estaba muy triste. Después de ver todo el sufrimiento del maestro, de ver todo lo que habían pasado, haber negado a su amigo, dice que él lloraba. Y nosotros ya conocemos el resto de la historia de Pedro, un hombre muy fuerte, valiente, que se dedicó a predicar el evangelio. Y esto solo es muestra que no importa cuántas veces fallemos, Jesús está dispuesto a levantarnos. Esta es una linda lección, sin duda alguna nos deja mucho que pensar y que analizar. Y creo que es un buen punto para ver cómo está nuestra vida y qué importancia tiene Jesús y qué valor le estamos dando. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, gracias te damos, Padre, porque eres bueno. Muestra de ello es que entregaste a tu Hijo, a tu unigénito Hijo, por salvación de cada uno de nosotros, para borrar nuestros pecados, para que esta gracia bendita llegue a nuestras vidas como un regalo maravilloso. Solo nos queda aceptarlo, y al aceptarlo, Señor, que nosotros podamos recibir esa transformación que solo tú puedes dar. Ayúdanos en este camino de vida cristiana, Señor, que en ningún momento se dijo que sería fácil, pero que contigo tenemos la oportunidad de afrontar las circunstancias con esperanza. Pon este pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pido no por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.